la grabación y vamos a poner aquí entonces lo que sería la segunda parte de Cuerpo Negro. O sea, lo que vimos hasta ahora fue simplemente todo lo fenomenológico que es un cuerpo negro. Recuerden que uno lo define perfectamente como un absorbente y o emisor perfecto de radiación. ¿De que estoy hablando? De radiación electromagnética. De que esa emisión tiene una forma, es una curva, que tiene una forma determinada, que la potencia emitida en todas las frecuencias por metro cuadrado, eso va con la cuarta potencia de la temperatura, la ley de Stefan Boltzmann, y que esa curva es tal que cuando uno aumenta la temperatura, esa curva se va como desplazando de manera tal que cuando yo aumento la temperatura emito la mayor cantidad de energía en una frecuencia mayor. Bueno, ese desplazamiento se lo llamo desplazamiento de Beam. Lo que vamos a hacer ahora es deducir, como lo hizo Boltzmann, la ley de Stefan Boltzmann, utilizando argumentos de termodinámica. Y bueno, después se hablará de la forma de la curva, justamente de esa curva de la cual nosotros queremos conocer cómo es su forma funcional. Estoy hablando del espectro, ¿no? Bueno, en algún momento veremos la deducción que hace Rayleigh y Jean y el resultado que llegan, un resultado catastrófico. Estas personas, Rayleigh y Jean, estaban buscando qué forma funcional tenía esa curva que correspondía al espectro de emisión. O sea, cómo dependía el Y de la curva con el X de la curva, ¿no? Eso es lo que estaban buscando. Y bueno, ahí llegan a un resultado completamente incoherente que se llamó catástrofe del ultravioleta, que después vamos a ver por qué se llama así. Y por último, ya no, obviamente no, esto no en esta clase, ¿no? Y por último, lo que propone Planck en el 1900, que da origen al nacimiento de la mecánica cuántica. Así que vamos a empezar por la deducción que hace Boltzmann de la ley de Stefan Boltzmann, no de la curva, ¿no? O sea, de esa ley que me dice que la potencia emitida va con la cuarta potencia de la temperatura. Entonces, lo primero que uno se pregunta es: ¿cómo hago para relacionar la energía de una onda electromagnética con la temperatura? Porque lo que estoy buscando es eso, ¿no? Yo aumento la temperatura y sale radiación electromagnética con una forma funcional determinada. Aumento la temperatura y eso cambia. O sea, hay una relación, una ligazón entre temperatura y energía electromagnética. Ahora, si ustedes miran las ecuaciones de Maxwell, en ninguna parte de las ecuaciones de Maxwell está metido la temperatura. Entonces, la pregunta es: ¿de qué me agarro? ¿No? ¿De qué me agarro? Bueno, la cosa se pensó de la siguiente forma. Primero, teniendo en cuenta que, como bien yo puse acá, la temperatura es una propiedad que es de un conjunto de cosas, no es de una cosa.
Uno cuando habla de temperatura, habla de la temperatura del aire. Bueno, el aire es un conjunto de moléculas, ¿no? O la temperatura de un pedazo de hierro, bueno, que también es un conjunto de átomos, etcétera. Eso es por un lado. Por otro lado, uno sabe que la radiación de cuerpo negro, o mejor dicho, los átomos no eran los responsables de esa radiación de cuerpo negro, y entonces no quedaba otra que atribuirle la responsabilidad de esa radiación a los electrones. ¿Cómo encajaba esto con el electromagnetismo y con la temperatura? Bueno, el tema es que si uno calienta un material, ellos pensaron así, ¿no? Estoy contando lo que ellos pensaron. Todavía no se conocía en ese momento cómo era la estructura de la materia, o sea, cómo estaba formado, por decir algún pedazo de hierro. Se pensó que, por ejemplo, si uno piensa en una cavidad, un cuerpo negro que consiste en una cavidad, se pensó que en la pared interna de esa cavidad, que es donde se absorbe la luz o desde donde se emite, había electrones, que ellos saben que los electrones constituían la materia, estaban contenidos en la materia, en los materiales. Había electrones y que esos electrones se movían oscilando más rápido a medida que uno aumentaba la temperatura. Claro, entonces un electrón oscilando produce radiación electromagnética, porque un electrón que está sometido a una oscilación armónica, por ejemplo, piensen burdamente en un electrón atado a un resorte, ¿no? Piensen tengan esa imagen en la cabeza. El electrón atado a un resorte, como cualquier masa atada a un resorte, al oscilar no mantiene una aceleración, o sea, mantiene una aceleración que encima no es fija, ¿no? No mantiene una velocidad constante. O sea, tiene una aceleración que encima no es fija. Bueno, una partícula acelerada, se sabía en el electromagnetismo que una partícula acelerada emite radiación electromagnética, o sea, emite luz. Entonces más o menos ya estaba más o menos en la cabeza de la gente cuál era la conexión entre temperatura y luz. Y bueno, la conexión sería una cosa así. Cuando algo está a mucha temperatura, los electrones vibran más rápidamente y emiten más radiación, y de alguna manera de ahí podía salir el nexo entre temperatura y radiación. Bueno, eso es por un lado. Ahora, claro, Boltzmann era un tipo que había desarrollado la termodinámica clásica. Y él estudiaba, qué sé yo, gases, estaban formados por muchas moléculas de algo, pero también, en realidad, en la termodinámica, lo importante es que yo tengo muchas cosas, muchos objetos. Pueden ser moléculas de gas, piensen en moléculas de aire, pero también podrían ser, qué sé yo, no sé, un conjunto de masas unidas a resortes. Entonces ahí tendría como un gas de resortes, por decirlo de alguna forma. También podría ser un conjunto muy grande de espiras circuladas por corriente. Entonces ahí tendría un gas de espiras.
Podría ser un conjunto de personas, tendría un gas de personas, un conjunto de galaxias, un gas de galaxias. Hay una parte de la cosmología que en cierta escala mira al universo como un gas de galaxias. O sea, para la termodinámica no importa qué es lo que compone el gran sistema. Por ejemplo, la masa de aire, no importa si son moléculas de aire o si el sistema está compuesto por millones de espiras, qué sé yo, o millones de estrellas, qué sé yo, por decir algo. Hay que tener en cuenta que Boltzmann con esa forma de pensar tuvo mucho éxito, porque explicó cuestiones de magnetismo pensando en que, bueno, quizás los electrones al moverse dentro de los materiales generaban como espiras de corriente. Y bueno, dentro de los materiales uno sabe que en un cubito de 1 centímetro cúbico cualquier material tengo 10 a la 23 electrones. Una cantidad enorme. O sea que tengo una cantidad enorme de espiras, como si fuera que tengo una cantidad enorme de moléculas de gas. ¿Cuál es la diferencia? La termodinámica no hace distinción entre qué tipo de objeto tenemos, sino que necesita que tengamos, por ejemplo, muchos objetos para hacer estadística. Por eso Boltzmann crea la termodinámica estadística. Entonces, bueno, ahí en la estadística, en la termodinámica estadística, donde aparece el concepto de temperatura, que como dije antes, es una propiedad de un conjunto de muchas cosas, digamos. Por ejemplo, de muchas moléculas en el caso de un gas. Entonces, ¿cómo hace Boltzmann para deducir esta ley, la ley de Stefan Boltzmann? Él piensa que dentro de la cavidad, bueno, cada resortito atado con el electrón atado genera una onda electromagnética estacionaria, se produce una onda estacionaria dentro de la cavidad. ¿Por qué estacionaria? Supongamos una cavidad metálica. Ustedes saben que en los extremos de una cavidad metálica, dentro del metal, el campo eléctrico es cero. Entonces, esto es como tener una cuerda atada en los dos extremos. En los extremos, la amplitud de la cuerda es cero. En el borde del metal, la amplitud del campo eléctrico es cero. O sea que él pensó que adentro del metal estos electrones generaban ondas electromagnéticas, en principio viajeras, pero solo sobrevivían los modos estacionarios. No sé si me explico. Así como cuando ustedes atan una cuerda de los dos extremos y la ponen a vibrar, experimento que han hecho en física en la facultad, al principio se formará un pulso, eso viajará, pero lo estable, lo que queda bailando estable entre los dos extremos, es una onda que si uno la ilumina con un estroboscopio la ve como fija ahí, ¿no? O sea, una onda donde los nodos están fijos. Bueno, de esta misma forma lo pensó Boltzmann. Digo, seguramente los electrones producen ondas electromagnéticas. Pensemos, para simplificar, en una cavidad metálica. De todas las ondas que se producen ahí, solo sobreviven las estacionarias, bueno. ¿Pero qué? ¿Hay una sola onda? No, debe haber una infinidad, infinitamente grande, digamos. Una cantidad enorme, infinitamente grande de estas ondas estacionarias. Todas las que se puedan acomodar de cualquier forma dentro de la cavidad. Vamos a ver si está ese dibujito más acá.
no está el dibujito acá. Bueno, pero después va a aparecer ese dibujo. Entonces Boltzmann pensó simplemente, como venía pensando hasta ahora, cada vez que trataba de explicar con la termodinámica que él había desarrollado un problema determinado. Por ejemplo, cuando quiso explicar el magnetismo en los materiales, pensó en esta idea: los electrones forman espiras, hay muchos, es un gas de espiras. Cada espira genera un campo magnético, bueno, y a partir de ahí seguimos. Y acá pensó, dentro de la cavidad hay un montón de ondas estacionarias, como moléculas hay en un gas. Bueno, entonces dentro de la cavidad tengo un gas de ondas estacionarias. Así raro como suena, sí, es así raro como suena. También hay que situarse en el contexto histórico, ¿no? Que es lo que yo siempre digo. Porque ahora la gente está estudiando ciertas cosas. Bueno, está de moda la materia oscura, etc. Todos se piensa en términos de las nuevas teorías, de las teorías de campo, de las teorías de cuerdas. Bueno, en ese momento lo nuevo era esto de mezclar la estadística con la física, ¿no? Esta mezcla de estadística, y para hacer estadística yo necesito muchas cosas. Puedo hacer estadística sobre una población de seres humanos, no sobre un ser humano. Bueno, Boltzmann dijo, puedo hacer estadística sobre un conjunto de moléculas, porque es un conjunto muy grande de cosas. ¿Y por qué no sobre un conjunto de espiras? Si total es un conjunto muy grande de cosas. Si cuando yo hago estadística sobre moléculas no estoy pensando en de qué está hecha la molécula, no me interesa. No me interesa en lo más mínimo. Bien. Encima, en este gas de ondas electromagnéticas, en este gas de ondas de luz, vamos a decirlo así para ser más fácil, está el concepto de presión metido. ¿Cómo que está el concepto de presión? Sí, la luz hace presión sobre los objetos que toca. Los empuja, los aplasta. En este momento la luz que me está iluminando a mí de la lámpara que tengo en mi habitación está aplastando mi cuerpo. Sí, bueno, la luz tiene poca potencia, no siento eso. Pero el electromagnetismo de Maxwell, ya en el año 1850, en la misma época más o menos donde Boltzmann desarrolla su mezcla de física con estadística, la primera vez que aparece la estadística ahí metida en la física, o sea, la termodinámica estadística. En esas épocas de las ecuaciones de Maxwell, de la ecuación de ondas, sale claramente, eso no se ve acá en las materias que ustedes ven en el profesorado, pero se demuestra claramente que una onda electromagnética produce una presión, o sea, empuja algo. Tal es así que mucha gente tiene en la cabeza hacer naves espaciales tipo veleros, ¿no? Donde la vela recogería la luz del sol que empujaría la vela y entonces eso le daría energía a la nave espacial para moverse sin usar un combustible de ningún tipo. Entonces, del electromagnetismo sale esta relación, que la luz hace una presión, o sea, la luz transporta energía, transporta presión y transporta momento angular, aunque le parezca mentira. O sea, cuando yo ilumino algo con luz, puedo lograr que ese algo gire. Bueno,
nosotros necesitamos solamente la presión. Se puede demostrar que la presión que hace la luz es 1/3 de la energía, donde esta energía está dada, acá yo lo puse así, pero la integral, bueno, está dada por la suma de los campos, de las amplitudes al cuadrado de los campos eléctricos y magnéticos. Y yo puse acá este ejemplo para que lo crean. En el centro del Sol, donde la temperatura alcanza los 10.000 grados, los 10 millones de grados, la presión que hace la luz, que se llama presión de radiación, supera las 25 millones de atmósferas. Imagínense lo que es eso, ¿no? Para que tengan una idea. Si un submarino se sumerge en el fondo del océano Atlántico, que tiene unos 4.000 metros de profundidad, soportaría unos 400 kilos de fuerza por cada centímetro cuadrado de casco del submarino. O sea, estaría aplastado como poner un auto chico en cada centímetro cuadrado del submarino. Si yo me voy, en vez al océano Atlántico, desciendo a la fosa de las Marianas, que tiene 11.000 metros de profundidad, la presión del agua es tal que la presión que soportaría el aparato que baja ahí es una tonelada, más de 1.100 kilos por cada centímetro cuadrado de acero que forma el casco. No es casualidad que el acero de estos submarinos que viajan a esas profundidades tenga espesor de 30 centímetros para soportar las enormes presiones, porque si no la aplastaría como una lata, ¿no? Estamos hablando de 1.100 kilos, que no es nada si uno lo traduce a atmósferas, ¿no? Son 1.000 atmósferas, más o menos. 1.000 atmósferas, la presión es exorbitante, o sea, nadie podría, nada, salvo estructuras especiales, podrían aguantar esa presión. Imagínense 25 millones de atmósferas, pero no ejercidas por el agua ni porque tengo una montaña encima de la cabeza, por la luz, por las ondas de luz. Esta presión es una de las cosas que hace que el Sol no colapse, la que de alguna manera compensa la fuerza gravitatoria, la inmensa fuerza gravitatoria que aparece sobre cada parte del Sol y que hace que el Sol, si no existiese esta presión también, haría que el Sol se encoja. Entonces, fíjense que, claro, a esta temperatura, la potencia emitida de la luz es, no sé, inmensamente enorme, porque imagínense que aumenta con la cuarta potencia de la temperatura, ¿no? Acá estamos a 10 millones de grados. Ya un metal caliente que uno lo pone al blanco y lo pongo yo a 2.000, 3.000 grados, emite bastante potencia por metro cuadrado. Imagínense si yo lo pongo a 10 millones de grados, ¿no? Está bien, o sea, de 1.000 grados a 10 millones hay 10.000 veces más temperatura. Pero la potencia va con este número, con 10.000 a la cuarta.
que no, ya no me animo a decir cuánto es eso, ¿no? Porque 10.000 al cuadrado son 100 millones. Y 100 millones al cuadrado son 4 trillones. Está bien, o sea que la potencia, la presión de radiación existe. Que no se pueda medir para luces de baja intensidad es otro tema. Pero entonces aparecen conceptos que aparecen en termodinámica. Aparece la presión. Uno puede hablar de un montón de objetos, que son las ondas estacionarias. O sea, podría definir, cada vez que tengo muchos objetos, puedo hablar de una temperatura. Bueno, y todas estas ideas son las que Boltzmann resumió en su cabeza, con una genialidad espantosa, para demostrar la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? Dice, bueno, ¿cómo lo piensa? Él era obviamente muy experto en termodinámica, imagínense. Yo poco me acuerdo de la termodinámica, pero lo que él hace es, bueno, piensa en esto que está acá, que es un cilindro con un pistón. Las paredes del cilindro estaban recubiertas por un cuerpo negro, y lo que había acá adentro era un gas de ondas estacionarias. Según Boltzmann lo pensó así. Y después él pensó en un ciclo cerrado, que ahora vamos a aclarar qué es lo que puse yo acá arriba, pero él pensó en hacer un ciclo cerrado, o sea, comprimir el pistón y después volverlo a su posición original, y analizar cuánto calor entraba y cuánto salía, y poner en práctica esos resultados que estaban presentes en la termodinámica cuando uno estudiaba ciclos cerrados. Que, por ejemplo, si esto era el motor de algo, me permitía calcular la eficiencia del motor. La eficiencia es, bueno, ¿cuánta energía saco en función de la energía que yo pongo, ¿no? Pongo 100, saco 30, y la eficiencia de un 30%. Ustedes saben que en todas las máquinas térmicas aparece ese dato de eficiencia, que depende de las temperaturas, de los rangos de temperatura en el cual trabaja esa máquina térmica. Y para un ciclo ideal, que en estos ciclos denominados de Carnot, había una fórmula que me daba esa eficiencia. Pero lo primero que, antes de avanzar con eso, lo primero que hago es, bueno, meto acá adentro no meto nada, porque al estar caliente la pared, acá hay ondas estacionarias generadas por los electrones que oscilan en la pared de ese cuerpo negro, y realizo este ciclo. Es decir, por ejemplo, puedo pensar en que arranco de acá A. Tengo este volumen, es un volumen determinado. Por ejemplo, el pistón está acá. Y tengo este volumen acá chiquito, que es este volumen B1. Después voy aumentando el volumen, es decir, tiro el pistón para atrás, aumenta el volumen y llego al volumen B. Y esta parte del ciclo la hago a temperatura constante. Y alguien podría decir, sí, pero acá dice isobárico, dice a presión constante. ¿Por qué está diciendo que la hace a temperatura constante? Bueno, porque, como bien yo le puse acá abajo, fíjense que la presión en el gas, en este gas de ondas, la presión está ligada con la energía. Pero la energía
que se puede escribir así, como 4 veces la densidad de potencia sobre la velocidad de la luz, va a quedar ligada con la temperatura, porque ya Stefan demostró que esta R, la potencia que emite el cuerpo cuando está caliente, depende solamente de la cuarta potencia de la temperatura, de ninguna otra cosa. O sea que en definitiva esta U depende solo de la temperatura. Es decir, que si la temperatura está fija, R está fija, entonces U está fija, entonces P está fija. O sea que en este gas tan particular, de ondas electromagnéticas, lo isobárico y lo isotérmico, o sea, isobárico es isotérmico. Vamos a hacer eso de otra forma. Entonces, ya más o menos entiendo por qué puse acá isobárico y por qué es una línea recta, porque mantengo la presión constante, manteniendo la temperatura constante. Bueno, después de estirar el pistón en forma de mantener la temperatura constante, aíslo todo esto es un experimento pensado, ¿no? No se hizo, ¿también? Yo aislaría todo el bodoque y seguiría de esta forma. Aplasto un poco el gas otra vez, o sea, hago este camino, que es adiabático. Y después vuelvo a comprimir el gas en forma isotérmica, o sea, saco la aislación térmica de acá alrededor, pongo el cilindro en un baño térmico que mantiene la temperatura fija y voy expandiendo, sigo comprimiendo el pistón porque bajo el volumen hasta que llego a este punto. Después tiro un poquito para atrás porque voy a volumen más alto en forma otra vez adiabática. Recuerden, no sé si ustedes se acuerdan algo de termodinámica, pero para hacer adiabático un proceso lo que uno podía hacer era hacerlo rápido. Si yo, por ejemplo, llegado acá, muevo el pistón rápidamente, achicando el volumen, porque paso de volumen 2 a este volumen que es más chiquitito, o sea, paso del punto B al punto C, o sea, estoy acá, por ejemplo, o estoy acá y lo aplasto. Si lo aplasto rápidamente, este ciclo, esta parte del ciclo va a ser adiabática. ¿Saben? Bueno, él agarró y pensó este ciclo. En este ciclo se absorbía calor en justamente la expansión. Estos son temas de termodinámica y no les pido ahora que vayan a correr a agarrar el libro de termodinámica a ver cómo era esto. Pero ustedes lo vieron en termodinámica y bueno, otra cosa es sentarse a repasarlo, ¿no? Pero si ustedes revisan los ciclos estos de Carnot, bueno, en las expansiones se absorbía calor, en las partes adiabáticas obviamente no entraba ni salía calor, ¿no? Y otra de las cosas que pasaba es que el trabajo mecánico que yo le aplicaba al pistón tenía que ver con el área del ciclo cerrado, el trabajo total. Bien, estoy recordando cosas de termodinámica no estadística, de la termodinámica común. Bueno, sigamos. Entonces ahora, una vez que uno recordó eso, recuerda que existe una relación entre la variación de temperatura y la temperatura
y el trabajo total y el calor absorbido. Y si mal no recuerdo, esto que está acá es la eficiencia de la máquina térmica. Porque fíjense que el trabajo total que la máquina puede generar seguramente es más chico que el calor que absorbe. La máquina absorbe energía y parte de esa energía térmica que absorbe la transforma en calor, una parte solamente la transforma en trabajo mecánico. Y si no, pensemos en un auto, ¿no? Donde el auto es una máquina térmica que trabaja entre dos fuentes. Una fuente caliente, que es todo el bloque del motor que se calienta por la explosión de la nafta que se produce adentro, esa fuente caliente, y el medio ambiente trabaja entre esas dos fuentes térmicas. Parte de la energía que produce el combustible al quemarse se transforma en trabajo mecánico, que es el que mueve el auto, que en general en los autos es solamente el 30%, y otra parte se transforma en calor que calienta el ambiente. Uno no podía transformar toda la energía térmica disponible en trabajo mecánico, eso violaba el principio de la termodinámica. No se podía hacer eso. Si yo tengo 100 watts térmicos, no puedo transformar mis 100 watts térmicos en 100 watts mecánicos, porque eso es violar el tema de la entropía, ¿no? La entropía siempre aumenta, bueno, está relacionado con todo eso. O sea que este numerito que estaba acá me daría, lo que yo mencioné recién, en un auto me da 0,3, o sea 30%, si uno calcula el trabajo total sobre el calor absorbido. Y eso está ligado directamente con la temperatura máxima y mínima en las que trabaja la máquina térmica. En este caso un automóvil trabaja entre una temperatura máxima que es la interna del motor. No sé, cuando se quema la nafta dentro del cilindro, no sé, 600 grados, no sé cuánto es eso, sinceramente no lo conozco. Por ahí sí es de ese orden en los motores diésel. Y una temperatura que es los 30 grados 40 del ambiente. O sea, ese es este delta T. Y T es la temperatura más baja, son esos 30 grados. Entonces la eficiencia está dada por esa cuenta. Bueno, estas cosas, Boltzmann la conocía al dedillo. Como muchos de ustedes, no sé, saben sumar, multiplicar y dividir, ¿no? Porque además era el boom del momento, ¿no? Estamos hablando de era industrial, se necesitaba todas estas cosas para... La gente estaba entusiasmado con que el motor iba a reemplazar el trabajo humano, entonces el humano iba a ser feliz y íbamos a estar todos contentos, y fue todo al revés. Pero todo el mundo estaba tratando de buscar aumentar la eficiencia, y bueno, entonces todas estas cosas se conocían muchísimo. Nada más que a Boltzmann se le ocurrió, en vez de utilizar un gas, aire o nafta dentro del cilindro, se le ocurrió utilizar ondas electromagnéticas, ¿no? Estacionarias. Bueno, esa fue la genialidad del tipo, ¿no? ¿A quién se le ocurre eso, no? A mí nunca se me va a poder ocurrir una cosa así. Obviamente Boltzmann fue Boltzmann. Entonces, el cálculo, el trabajo total se calcula como el área que define la figura del ciclo. Voy a la hojita de atrás. Como la superficie esta, ¿no? Que es altura por la base de este paralelogramo.
La base es B2 menos B1, o sea, delta B, y la altura es la diferencia de presiones, o sea, P sub 2 menos P sub 1, delta P. Fíjense que con esto yo estoy logrando lo que yo quiero, mezclar. Yo quiero mezclar la temperatura con las ondas electromagnéticas, porque necesito eso. ¿Entienden? Necesito mezclar eso. Porque estoy viendo una curva donde aparece la temperatura y aparece la potencia de una onda electromagnética. Necesito mezclar eso. Adentro de la cavidad hay un montón de ondas estacionarias. Bueno, un montón de cosas. Puedo pensar en la termodinámica, en la estadística, perdón. Pero Boltzmann la había conectado con la termodinámica, la estadística. O sea que puedo pensar en la temperatura. O sea, en definitiva puedo pensar en que la temperatura de alguna manera está relacionada con las ondas electromagnéticas. Y ahí gané. Bueno, hay que ver cómo sigue la historia, ¿no? Pude ganar o pude fracasar porque después no sé cómo seguir con toda esta historia, ¿no? Obviamente Boltzmann ganó. Bueno, les decía que el trabajo total entonces es delta P por delta B, es decir, delta P por B2 menos B1. Si uno aplica el primer principio de termodinámica, ya sabemos que desde esa termodinámica el calor absorbido era la variación de la energía interna entre A y B, porque el calor se absorbe en esta parte del ciclo cuando viajo desde A hasta B. Entonces la variación de energía interna entre A y B más el trabajo mecánico que se hace entre A y B. Esto es todo, esto y esto es termodinámica pura. Ni siquiera es estadística, es termodinámica pura. Bueno, está bien. Yo entiendo que uno no se acuerde un pito de esto, pero es así. Entonces, claro, ahora calculo el trabajo ahora en el tramo, no en el tramo total, en el tramo AB. Si yo calculo el trabajo en el tramo AB, porque necesito calcular el trabajo porque quiero calcular el calor absorbido, ¿no? Necesito calcular esto y esto. Porque con esto y con esto calculo esto. Con esto lo meto acá, calculo el trabajo total y con esas dos cosas calculo esto. Y después esto lo voy a ligar con el electromagnetismo. Porque ya sé que la temperatura está ligada con la energía de la onda electromagnética. Bueno, sigamos. Entonces ahora voy a empezar a calcular esto, ¿no? Pero el primer cálculo es el trabajo entre A y B. El trabajo entre A y B es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Pero el proceso es isobárico, porque es isotérmico. Y en un gas de ondas electromagnéticas, isobárico es isotérmico. Entonces la presión sale afuera de la integral y me queda esta integral pavota. O sea que me queda P por B2 menos B1. Después acá donde dice la presión, utilizo esta relación que no sale de la termodinámica, sale del electromagnetismo. En el electromagnetismo nadie habla de temperatura, pero sí hablan de presión. O sea, está cerquita de la termodinámica, Manon Tropo. Porque hablo de presión, pero no hablo de temperatura. Pero bueno, la presión es una variable que también se utiliza en termodinámica. Entonces, en vez de poner la presión, pongo un tercio de la energía. Esta es la energía de la onda electromagnética. Así que me queda un tercio de esa energía por la diferencia de volúmenes, como está acá. Entonces ya calculé esta partecita. Ahora voy a calcular la otra partecita, ¿no? Uy, perdón, me fui. Esta otra partecita, la variación de energía interna entre A y B. Bueno,
La variación de energía interna está dada por... ¿Por qué varía la energía interna entre A y B? Porque yo estoy variando el volumen entre A y B. Cuando yo voy de A hasta B, vamos otra vez acá, cuando yo voy desde A hasta B, lo que hago es mover el pistón desde una posición por acá hasta por acá, o sea, aumentar el volumen de la cavidad, porque cuando voy de A hasta B, aumenta el volumen de la cavidad, paso de B1 a B2. Bueno, entonces voy a calcular esto pensando en que si varía la energía interna, no es porque varió la energía por unidad de volumen, porque la energía por unidad de volumen adentro de la cavidad está fija. Si yo la temperatura la mantengo fija, esa energía está fija. Entonces, si varía la energía interna, no es porque varió la energía de la cavidad, sino porque varió su volumen. O sea, esto está fijo y lo que varió es esto. Es decir, que la variación de energía interna es simplemente la energía por la variación del volumen. Yo he hablado de energía por unidad de volumen, en realidad energía por unidad de volumen y unidad de tiempo. O sea, esto es una potencia por unidad de volumen, pero no importa. Vamos a pensar, ustedes están más acostumbrados y le tienen menos miedo a la palabra energía que a la palabra potencia. Pero yo cuando mido con el detector apuntando a la cavidad del agujero negro, lo que mido es la potencia radiante que me llega. Y con eso, y haciendo una cuenta muy fácil, puedo conocer la energía que hay dentro de la cavidad. O sea, yo lo que mido es la energía por unidad de tiempo que llega a mi detector. Bueno, sigamos, no importa eso. Entonces acá calculé este término y ya tengo los dos términos calculados. Tengo la variación de energía interna y tengo el trabajo. Entonces ahora con eso calculo el calor absorbido. Lo meto acá. Calculo el trabajo total como el área de esto, delta P por delta T. Y hago esta cuenta y veo qué pasa. Bueno, hacemos la cuenta. Acá está, calor absorbido es esto. Con eso calculo delta T sobre T. Ustedes pueden reproducir estas cuentas y ver que llegan a esto. A partir de acá no hay mucha física ni mucho misterio. Son cuentas de multiplicar y dividir. Y bueno, uno llega a esta parte donde seguramente acá tengo presión. Pero ya sé que la presión en electromagnetismo está relacionado con la energía. O sea que la variación de presión es la variación de energía. Pero claro, como la presión es un tercio de la energía, la variación de presión es un tercio de la variación de la energía. Y fíjense que logré mi cometido. Apareció la energía electromagnética y apareció la temperatura. Algo que ni por casualidad está en las ecuaciones de Maxwell. Ahora logré mezclar la temperatura con la energía electromagnética de una onda. Bien. Acá simplifico, B2 menos B1 con esto de acá abajo, me queda simplemente esto. Y después integro, previamente a hacer que todo el ciclo se haga infinitamente pequeño. Vuelvo al ciclo, al dibujito este. Hago que todo este ciclo, en vez de ser así de ancho, sea muy angosto, así. O sea, hago tender la variación de temperatura a cero. Entonces, llegado a este punto, hago tender este delta T a cero. Y este delta U, entonces, a cero. Y después, claro, cuando uno hace eso, lo hace para poder integrar, ¿no? Ustedes ya lo saben. Esto es lo mismo que poner dt y acá poner du.
Bueno, de t sobre t, la integral es un logaritmo natural y de u sobre u también. Bueno, hagan la cuenta. Acá dice, puedo integrar o obtener la ley de Stefan-Boltzmann fácilmente. Si ustedes hacen la integral acá, que la pueden hacer, es muy sencillo. Pasan este 4 para acá, ¿no? Otra vez, de u sobre u es el logaritmo natural de u. Y bueno, este 4 después pasa acá como una potencia y les queda esto. Y les queda esto. O sea que este muchacho Boltzmann demostró la ley de Stefan, que Stefan midió que esto era cierto no en un experimento, en un montón de experimentos, vamos a decir en una infinidad de experimentos, porque no solamente él midió esto. Y Boltzmann tuvo la enorme, y ahí terminamos, el enorme ingenio de hacer aparecer la temperatura en un problema donde en principio, si uno habla de ondas electromagnéticas que producen los electrones oscilando en la cavidad, y no sé cómo meter la temperatura ahí, sinceramente. Bueno, Boltzmann era uno de los genios, de la talla de Albert Einstein y de la talla de otros que después vamos a ver, ¿no? Fue el que no, de alguna manera, el que le dio una interpretación estadística a algo que sonaba medio místico en la termodinámica común, como suena medio místico la entropía, que me dicen la entropía siempre aumenta y bueno, te creo, qué sé yo. Bueno, Boltzmann logra conectar la entropía con la estadística. Y eso fue una genialidad, otra de sus genialidades, y en su lápida, en su tumba, está la fórmula que dice S es igual a K por el logaritmo natural de omega. Es algo que aparece en termodinámica estadística. Bueno, por ahora nada más. Nada más que esto, van a recibir una guía de estas cosas. Como siempre, no se trata de que ustedes se pongan a deducir estas cosas, porque yo tampoco lo puedo hacer. Yo tengo que reproducir. Yo hice la cuenta con los pasos que más o menos se fueron siguiendo. Pero bueno, no se trata de hacer la cuenta, sino que se trata un poco de entender cómo fueron las conexiones de algo que parece imposible de conectar, ¿no? Si alguien me dice, mira, conectar el electromagnetismo con la termodinámica, ¿qué sé yo? Yo salgo corriendo, qué sé yo, no sé. Bueno, después esto va a seguir, después hay una conexión muchísimo más impresionante, que es la que hace Planck, que también la he bajado a términos creo que entendibles. Y nada, uno intenta mostrar cómo esto va, cómo fue avanzando las cosas, con un poco de experimento, un poco de mucha imaginación, muchísima imaginación, donde uno siempre se repite eso de que uno de los primeros pasos, bueno, piensa las cosas de una manera simple, bueno, el que produce la onda electromagnética es el electrón, que capaz que está vibrando, bueno, y a partir de ahí todo el resto, ¿no? Y después le mete la matemática, digamos, ¿no? Bueno, entonces la clase que viene, si tienen alguna duda me preguntan. Yo voy a cerrar, digamos, la grabación esta, que después se las voy a mandar.